debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenos días a la audiencia y a los compañeros y compañeras de la revista Contraportada. Un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Arturo García. Soy integrante del Comité Político de la Asamblea Nacional Popular en Colombia. De igual manera, hago parte del Comité Operativo de la Coordinadora Nacional para el Cambio, CNPC, quien anteriormente se conocía como el Comité Nacional de Paro y quien tuvo en su momento un espacio importante de articulación con diferentes dinámicas de la lucha sindical, social y popular en el marco del paro nacional del 2029 y el estallido social del 2021. Recientemente he sido designado como integrante del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente. Básicamente queremos compartir con ustedes algunos rasgos centrales de la coyuntura política que vive nuestro país, fundamentalmente haciendo referencia a elementos del orden internacional, en el contexto de la región, algunos aspectos que están de alguna manera correspondidos con las particularidades que hoy se presentan en la coyuntura política de nuestro país y algunos elementos en torno a las situaciones específicas que hoy de alguna manera se están desarrollando a 15 días precisamente pues de las elecciones en Colombia para elegir el Congreso de la República. Lo primero que tenemos que señalar es que asistimos a un momento complejo de la coyuntura política internacional y nacional y que básicamente está representado por la polarización que a nivel internacional se viene presentando frente a lo que es el desarrollo de la nueva estrategia y de la política exterior norteamericana y fundamentalmente del auge pues del imperialismo y que se corresponde fundamentalmente con lo que de manera equivocada los Estados Unidos han denominado como el colorario o fundamentalmente la doctrina Monroe, que la llaman ahora doctrina Monroe y que no es más que avanzar en un proceso de recolonización en América Latina, donde estos señores pues creen que aún los países de América Latina pueden seguir ser considerados como su patrio trasero, más concretamente el imperialismo estadounidense, y de lo que nosotros hemos venido planteando de que hay un nuevo ascenso de las luchas de los sectores democráticos, progresistas de izquierda en América Latina y que han posibilitado el ascenso de gobiernos que han jugado un papel importante en el reconocimiento de derechos y reivindicaciones de los pueblos, de sus principales expresiones pues, de rebeldía y resistencia que se han expresado en diferentes momentos. Esta situación es bastante preocupante frente a esa nueva estrategia de la política exterior norteamericana, que hoy no está asignada solamente frente a lo que tradicionalmente se conocía, que era el control de las economías, la injerencia sobre gobiernos democráticos, las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, de la banca transnacional, que efectivamente impone una serie de empréstitos a cambio pues de apropiarse de los recursos naturales. Ahora ya esta nueva estrategia implica fundamentalmente la agresión directa sobre los países de la región, la amenaza permanente sobre aquellos gobiernos que se oponen a que efectivamente pues sigamos siendo satélite de los Estados Unidos. Lo que aconteció el 3 de enero del 2026 con la agresión e invasión directa al hermano pueblo de Venezuela que resiste y que efectivamente avanza en la consolidación de su proyecto de revolución bolivariana, pues es un hecho bastante diciente. Lo que aconteció ese día, pues no fue solamente el bombardeo a guarniciones militares, sino también a más de 500 viviendas de pobladores, de población civil, y con una alta tecnología de innovación. Se dice que fueron más de 150 aviones y drones que perpetraron pues esta agresión directa sobre el pueblo de Venezuela y que da cuenta de que la matriz o la narrativa más bien que trataron de imponer los Estados Unidos para justificar, entre comillas, esa agresión bajo la pretendida lucha contra el narcotráfico, pues se cayó por su propio peso. Aquí el interés no es nada más y nada menos pues que el apropiamiento de los recursos naturales. Sabemos todos y todas que Venezuela hoy tiene reconocidas reservas, la primera reserva de petróleo en el mundo y por supuesto un importante avance en materia de otros recursos naturales, que esa es, si se quiere, la intencionalidad de los Estados Unidos de la apropiación de los recursos naturales. Situación que llevó en el marco de esta agresión al secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente Cilia Flores.
Por eso denunciamos esta agresión directa, reclamamos el derecho y la defensa de la soberanía, de la independencia, del principio de autodeterminación de los pueblos. Otras circunstancias que se han venido presentando, como es la amenaza directa que en su momento se dio contra el gobierno de Colombia. Recordemos que el señor Donald Trump profirió una amenaza directa contra el presidente Gustavo Petro de Colombia a partir pues, de señalarlo como jefe del narcotráfico en Colombia y en la región. Le retiró la visa, lo incluyó a él y a su familia en la lista Clinton y llegó a plantear que Colombia sería, si se quiere, la segunda instancia de agresión por parte pues, de la pretendida política de intromisión por parte de los Estados Unidos. Posteriormente, pues el diálogo Trump-Petro que se realizó recientemente, pues logra distensionar un poco la situación, pero a nuestro modo de ver sigue latente esa amenaza directa sobre Colombia. Colombia es la piedra angular de América Latina, su posición geoestratégica, geopolítica, da cuenta pues de que es la puerta de entrada hacia América Latina, lo que comporta también en términos de recursos naturales, el segundo país más biodiverso del mundo, tiene también una expresión importante en términos pues, de acumulación de riquezas y recursos naturales y por lo tanto para los Estados Unidos representa también un interés particular. La situación persiste en la presencia de 7 bases militares norteamericanas en nuestro territorio, donde hemos planteado de manera directa la exigencia del desmonte y la retirada de estas bases militares. Es decir, nosotros no somos colonia de los Estados Unidos y precisamente este pueblo que ha entendido la importancia y la necesidad de avanzar en un escenario de soberanía, de reconocimiento de la soberanía y la autonomía y la independencia, pues avanzamos en la construcción de nuestro propio proyecto político y de consolidación de un concepto, de una reivindicación de la historia de nuestro pueblo. En esa misma perspectiva nos preocupa enormemente la situación que hoy se cierne sobre el pueblo, el heroico pueblo cubano, que resiste los embates del criminal bloqueo económico, financiero y comercial, el chantaje y la amenaza por parte del señor Donald Trump a países amigos y solidarios con Cuba que expresan la defensa de la revolución y del proyecto socialista que se conquistó en 1959 y el chantaje a partir de imponer sanciones por vía pues, de aranceles, de imposición de aranceles, si estos países continúan con su política de suministro del petróleo. Pretenden ahogar al pueblo colombiano, matarlo de hambre, pero esto es un pueblo que ha resistido dignamente, que sabrá responder frente a esta agresión imperialista y que saldrá adelante para seguir construyendo este modelo de socialismo que es fundamentalmente un propósito y un ideal que quienes somos amantes en términos pues, del reconocimiento de los derechos de los sectores sociales y populares, avanzamos en esa perspectiva y esa consolidación de ese nuevo sistema político, no solamente en Cuba, sino en América Latina. Amenazas que se ciernen sobre México, sobre el mismo Honduras, sobre Nicaragua y que pues efectivamente dan cuenta de todo el interés particular que tiene el señor Donald Trump de activar un nivel de conflicto, de guerra generalizada en América Latina. Recientemente se realizó en Santa Marta la tercera cumbre de los pueblos de América Latina y del Caribe, CELAC Social, que estuvo de alguna manera correspondida con la CELAC institucional, donde el presidente Gustavo Petro es el presidente, asumió la presidencia pro tempore, y en ese marco de ese evento, en sus conclusiones se planteó de manera directa que Colombia y la región son territorio de paz, América Latina y el Caribe. Esa tercera cumbre de los pueblos de América Latina y del Caribe, pues dio cuenta de que efectivamente hay un escenario muy importante de articulación de las luchas de independencia, de soberanía, de defensa del principio de autodeterminación de los pueblos y en esa lógica pues nos venimos articulando con organizaciones sociales, populares, sindicales de América Latina, del Caribe y por supuesto pues de consolidar ese frente antiimperialista. Me preocupa el escenario, el concierto internacional, el conflicto Rusia-Ucrania, donde sabemos que la OTAN y los Estados Unidos tienen una apuesta pues frente a lo que implica afectar la soberanía y la independencia pues de Rusia, el genocidio que aún continúa contra el heroico pueblo de Palestina que lucha por su libertad y por su soberanía y su independencia, el mal llamado acuerdo de paz como propuesta de los Estados Unidos en coordinación con Israel, no es más que la repartija que ha hecho el capitalismo a escala mundial para apropiarse fundamentalmente de la franja de Gaza, donde sabemos pues que hay una fortaleza importante también de recursos naturales y de lo que implica también el control territorial y marítimo por el control del petróleo. Y la amenaza que se cierne sobre Irán, sobre una inminente agresión militar
conjunta entre Estados Unidos e Israel y que por supuesto pues nos coloca en un momento de mayores complejidades. Más sin embargo, creemos que hay hechos importantes, significativos a nivel mundial, es decir, la lucha contra el unipolarismo y la necesidad de fortalecer la construcción de un sistema multipolar. Los BRICS dan cuenta de ello. Nos parece que allá hay una participación y una representación importante de países de potencias mundiales, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China, y dan cuenta pues de que efectivamente se avanza en esa perspectiva pues de respeto mutuo, intercambio económico, de defensa pues de la soberanía de los países y de los pueblos, y eso es parte de lo que los Estados Unidos quiere contraponer bajo su égida genocida y de posicionamiento de conflictos y de guerras a escala mundial. En conclusión, en este contexto internacional, planteamos la necesidad de la defensa de la paz mundial, del diálogo, de avanzar en escenarios, si se quiere, de acción diplomática para cerrar filas a cualquier confrontación, a cualquier guerra en cualquier región o a escala de tipo mundial. Y en América Latina, pues seguir fortaleciendo los escenarios de los gobiernos democráticos alternativos de izquierda que han venido jugando un papel importante y que creemos pues que hay que fortalecer esas construcciones unitarias de la lucha de los pueblos y fundamentalmente pues de reivindicar y valorar los avances que en materia social estos gobiernos progresistas y democráticos han venido desarrollando. Ya en el concierto nacional, lo que pasa en Colombia, pues efectivamente a partir del hecho histórico que se presentó en el 2022 con la conquista del gobierno progresista y democrático elegido en cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez y que permitió de alguna manera por primera vez en la historia política de este país que los sectores de la derecha que en el marco de la vida republicana de nuestro país por más de 216 años pues venían de alguna manera ejerciendo niveles de gobernabilidad y de poder bajo la égida pues de la explotación, de la injusticia social, de la represión directa, del asesinato, del genocidio y fundamentalmente la violación permanente y sistemática de los derechos humanos de los colombianos y las colombianas. El 2022 entonces rompe la historia política de Colombia con el ascenso de un gobierno democrático, con amplia participación de sectores de la lucha sindical, social, popular, étnica y fuerzas políticas alternativas. Hay que decir que la antesala a esta conquista de este gobierno democrático fue precisamente los grandes escenarios de movilización, de resistencia, de rebeldía del pueblo colombiano. 2019, el gran paro nacional, 2021, el gran estallido social y el 2022, pues la conquista del gobierno del cambio. Con esto quiero significar de que este proyecto que está en desarrollo, pues se corresponde fundamentalmente a un escenario de participación directa de los sectores que tradicionalmente venían confrontando a los gobiernos de derecha, que elaboraron pliegos de exigencias, que elaboraron propuestas, pero que fueron de alguna manera desconocidas y metidas en los cajones, en los anaqueles pues, de los escritorios de la derecha para no dar solución a exigencias y a demandas del pueblo colombiano. Todo este proceso de lo que fue la preparación del paro nacional y el estallido social y sus desarrollos tuvieron un elemento fundamental, cual fue el diálogo directo de las comunidades que asumieron como propio este proceso pues, de reivindicación y de lucha en calles y carreteras y a través de asambleas, de ollas comunitarias, de encuentros, de espacios académicos, se fueron recogiendo propuestas de la gente, de sus necesidades, de sus problemáticas puntuales y fueron la base para la construcción del programa Colombia Potencia Mundial de la Vida, que fue el que permitió o posibilitó la conquista de este gobierno del cambio. Ya en estos 4 años que se van a cumplir de ejercicio pues de gobernabilidad del presidente Gustavo Petro, hay que decir que han habido avances importantes, significativos, pero también nos hemos encontrado pues con una situación de desestabilización por parte de la derecha con su política de bloqueo institucional a las reformas sociales. Éramos conscientes de que este gobierno o estos 4 años no iban a ser fáciles, que la ultraderecha no se iba a quedar cruzada de brazos, que venía toda una estrategia pues, de descalificación, de confrontación a las políticas del gobierno del cambio, del bloqueo institucional a sus reformas, de generar o de tratar de imponer una matriz de terror, de miedo, de mentiras a través de los grandes medios de comunicación y que precisamente el deber ser del movimiento social y popular es el de defender en calles y carreteras este proyecto político del cambio. Hay que señalar que como parte del balance de estas actividades en el marco pues, de estos 4 años y fundamentalmente el posicionamiento
del programa Colombia Potencia Mundial de la Vida, que se materializó fundamentalmente en el Plan Nacional de Desarrollo y que empezó a formular una serie de propuestas y de implementación de iniciativas en los territorios y fundamentalmente lo que para nosotros representaba como el elemento central de ese Plan Nacional de Desarrollo, cuál es el de las reformas sociales, avanzar en el posicionamiento de las reformas sociales en nuestro país. En esa perspectiva se generó un espacio de participación directa de la sociedad colombiana, del debate en el Congreso de la República, donde hay que decirlo, no tenemos las mayorías de los sectores de izquierda, sectores democráticos. Hoy la derecha tiene una mayoría en el Congreso de la República y entonces se han opuesto a que esta reforma del cambio avance. Recordemos que en su momento fue hundida la reforma pensional, en 2 oportunidades ha sido hundida la reforma a la salud. Hoy la Corte Constitucional tiene secuestrada la reforma pensional, fue hundida la ley de financiamiento, que básicamente tenía como propósito recaudar 16.5 billones de pesos para apalancar proyectos que en materia social están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y que son la apuesta fundamental para que en este último periodo de este gobierno pues se pudiera dar cumplimiento a este mandato que el pueblo colombiano depositó en cabeza pues del presidente Gustavo Petro Urrego. Sin embargo, hay avances importantes en la materia de posicionamiento, de conquistas y reivindicaciones del movimiento social. Creemos que la reforma laboral, que hoy es ley de la República, se correspondió fundamentalmente a una actuación conjunta y coordinada entre el gobierno democrático, progresista, con las centrales obreras, los trabajadores, las trabajadoras, el pueblo colombiano en general, porque logramos romper con un aspecto que la ultraderecha había colocado como algo que era prácticamente intocable y era el de negar, si se quiere, una serie de derechos y reivindicaciones a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Con la Ley 50 del 93 se acabó con las horas extras, con los recargos nocturnos, con la estabilidad laboral y precisamente lo que hace esta reforma laboral es recuperar derechos que fueron conculcados y negados por gobiernos de derecha al movimiento sindical, a los trabajadoras. Hoy entonces, hoy esta reforma laboral es ley de la República, se recupera la estabilidad laboral, se recuperan las horas extras, los recargos nocturnos, se avanza en un proceso pues, de terminar con la tercerización laboral, ya los contratos son a término indefinido y se dignifica la labor del trabajo. Y este aspecto también se corresponde con un elemento importante, cuál fue la aprobación de la reforma pensional, donde a través de grandes movilizaciones con los abuelos, abuelas, adultos mayores, adultos y adultas mayores, se avanzó en el diseño de un sistema integral de protección a los adultos y adultas mayores, bajo los pilares y fundamentalmente el pilar solidario que implica entregar un bono pensional a más de 3.500.000 abuelos y abuelas que desafortunadamente pues no tuvieron la posibilidad de gozar de una pensión y que el propósito es que se logre fundamentalmente en la continuidad de este proyecto político del cambio, reconocer derechos básicos y fundamentales del movimiento pensional, la recuperación de la mesada 14, que fue de alguna manera negada por gobiernos de la derecha, concretamente el señor Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente de la República, etcétera, etcétera. De igual manera hay que señalar que en el marco de lo que ha significado, bueno, esta reforma pensional hoy está secuestrada en la Corte Constitucional, fue aprobada por el Congreso de la República y estos señores magistrados pues se niegan a darle paso y a darle cumplimiento ya a un derecho que ha sido conquistado por los sectores sociales y populares. En ese mismo escenario, pues, frente al hundimiento de la ley de financiamiento, el gobierno lo que hace sencillamente es decretar la emergencia económica para tratar pues, de recuperar por vía de impuestos a los grandes ricos y empresarios de este país la posibilidad pues, de acceder a recursos para la inversión social. Y ya hoy la Corte Constitucional entonces, ha suspendido de manera temporal o de manera provisional este decreto de emergencia económica. De igual manera hay un hecho significativo, cual fue el decreto del salario mínimo vital. Por lo general en Colombia, en noviembre, los meses de noviembre y diciembre se instala la mesa de concertación laboral tripartita entre gobierno, empresarios y centrales obreras. En noviembre del año pasado, entonces, las centrales obreras plantearon sobre la mesa el miserable incremento del 7%, las centrales obreras del 16% y el presidente Gustavo Petro, pues, básicamente del 23%. Al no haber acuerdo, fijó el decreto
de salario mínimo vital de 23.7%, que corresponde a 1.750.000 pesos de salario mínimo y con el auxilio del transporte suma a 2 millones de pesos. Pero miren esta circunstancia especial. Entonces, en esa perspectiva, los grandes gremios de la producción, los empresarios, sectores de la derecha, colocaron el grito en el cielo, hicieron pataleo con el cuento de que sencillamente entonces con el incremento del salario mínimo se iban a quebrar, iba a aumentar los costos laborales, iba a aumentar el desempleo, cosa que es absolutamente falsa. Y entonces el Consejo de Estado decide suspender ese decreto del salario mínimo vital, el decreto 1469, suspenderlo de manera temporal. Y en esa perspectiva, lo que señalamos es que hoy, o la cifra, la estadística, en términos de las ganancias y utilidades de los grandes empresarios en el 2025 fueron de las 1.000 empresas más grandes del país de 90.1 billones de utilidades y de ganancias. Y el sector financiero tuvo unas utilidades de 122.8 billones de pesos. Imagínense ustedes pues todo lo que ha significado la acumulación de riqueza en función de estos sectores, y es un debate de fondo el tema de la distribución de la riqueza en este país, y que lo vamos a seguir dando porque aquí efectivamente son los trabajadores, el pueblo colombiano, quienes generan riqueza, y esa riqueza tiene que ser distribuida de manera equitativa contra todos los actores que intervienen pues en el desarrollo del mundo del trabajo. En esa misma lógica y circunstancias encontramos entonces que hay un hecho importante, significativo. Hace 4 días se hicieron multitudinarias marchas por la defensa del salario mínimo vital. Esperamos, el presidente expidió un nuevo decreto, esperamos pues que el Consejo de Estado enmende, corrija el error garrafal que cometió y se reconozca de manera directa el salario mínimo, que no es un capricho del presidente de la República. El tema del salario mínimo vital está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de nuestro país, salario mínimo vital y móvil. Y de igual manera hace parte de los convenios y pactos que ha suscrito el Estado colombiano con la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que aquí lo que ha hecho el presidente Petro es hacer gala y uso fundamentalmente pues de cumplimiento de aspectos del derecho nacional y el derecho internacional. Y finalmente tenemos que mencionar un hecho importante. Bueno, el tema de la economía va por buen camino. Es decir, hoy, en 2025, cerró con un aumento, un crecimiento de la economía del 3.6%. Los índices de inflación bajaron de manera ostensible. El desempleo tuvo una disminución bastante importante. Y ojo con esto, Colombia acaba de ser designada como el primer destino turístico en América Latina. Es decir, que hay avances importantes, la economía goza de buena salud, y esto, por supuesto, va a generar la posibilidad de que en términos del reconocimiento de derechos en materia social y económica para el pueblo colombiano se pueda cumplir como parte pues del mandato delegado al presidente Gustavo Petro en el 2022. Y por eso hoy, en el marco pues de esta estrategia y de participación en el escenario de la lucha político-electoral, precisamente el 8 de marzo se van a elegir el Congreso de la República. Un Congreso, como decía anteriormente, hoy de mayorías por partidos de la ultraderecha en Colombia, y cuyo propósito, desde el Pacto Histórico, que es un movimiento político unitario que recientemente ha sido reconocida su personería, que fue negada, pero que producto de la movilización de los sectores sociales y populares fue reconocida su personería como partido unitario, junto con otras expresiones importantes de izquierda, alternativas, que como los compañeros de unitarios, otros procesos de fuerza ciudadana, otras dinámicas que vienen también planteando un escenario pues de participación electoral, aspiramos a tener una mayoría en el Congreso de la República. Por eso este 8 de marzo, desde el Pacto Histórico hemos dicho, vamos a elegir, la lista es cerrada, simplemente se marca con X el logo del Pacto Histórico, tanto en el tarjetón de Senado y Cámara de Representantes, y el 31 de mayo es la primera vuelta presidencial, donde desde el Pacto Histórico aspiramos a que el compañero Iván Cepeda Castro, que es nuestro candidato presidencial, sea elegido presidente de la República para darle continuidad a este proyecto político del cambio. Ese es el escenario, la apuesta que tenemos. En el marco de la campaña presidencial de Iván Cepeda hay un programa muy importante que son fundamentalmente las 3 grandes revoluciones por una Colombia que efectivamente esté signada en darle continuidad a aspectos fundamentales del gobierno del cambio, que recoja elementos e insumos de ese programa Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Está la revolución ética, está la revolución política, social y económica, y está la revolución democrática, que es la base fundamental del programa
de Acción y Lucha de Iván Cepeda y del Pacto Histórico para conquistar nuevamente esta presidencia de la República y avanzar en un escenario importante pues, de reconocimiento de derechos de los sectores sociales y populares en nuestro país. Ese es, compañeros y compañeras, así en términos generales, como un análisis muy general, como parte del diagnóstico, de la valoración que hemos hecho, y finalmente queremos señalar un planteamiento en términos también de una apuesta de movilización que hemos empezado diferentes sectores del movimiento social y popular colombiano, y es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. En la tercera semana de diciembre fue inscrito el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente. En la segunda semana de enero, la Registraduría Nacional del Estado Civil avaló y reconoció ese comité, la inscripción de ese comité promotor. Fue entregado ya el formato para la recolección de firmas. Lo que determina la ley electoral es que se necesita el 5% del censo electoral para recoger las firmas, que equivale a 2.500.000 firmas, pero la meta que nos hemos establecido, movimiento sindical, social, popular, étnico, fuerzas políticas alternativas, de 10 millones de firmas. Hay un proyecto de ley que ha sido construido de manera colectiva, que lo vamos a radicar el 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso de la República para convocar esa Asamblea Nacional Constituyente. Ya iniciamos el proceso de recolección de firmas en todo el país. Quiere decir que en el marco de esta campaña electoral de movilización por la defensa de las reformas sociales, vamos también a acompañarlo con el proceso de recolección de firmas. Y allí estaremos precisamente avanzando en un proceso de diálogo, de debate con las comunidades. El criterio no es cambiar o modificar la Constitución Política del 91, que reconocemos que tiene articulados muy importantes en materia de derechos humanos, en materia social, pero que precisamente han quedado en letra muerta porque estos gobiernos de derecha no les interesa darle cumplimiento, desarrollo e implementación a los aspectos democráticos de la Constitución del 91. Vamos entonces a modificar artículos que son la base fundamental del modelo neoliberal, capitalista y privatizador que se opone y que son la talanquera al avance y a la implementación de las reformas sociales en nuestro país. De manera, compañeros y compañeras, quienes nos escuchan, quienes efectivamente siguen el día a día lo que pasa en nuestro país, los invitamos a que nos acompañen en estas grandes peleas, en estos grandes escenarios de movilización y reivindicación de las luchas de los sectores sociales y populares. Muchas gracias y estaremos pendientes y atentos a seguir compartiendo con ustedes.